Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día. Es un día de grande bendición, es un día para aprovechar esta oportunidad de poder hacer nuestra oración escritural. Recordarles que la oración escritural tiene como propósito que nuestra mente esté centrada, esté fija, que nuestro espíritu también se conecte con el Espíritu de Dios y poder orar la palabra, poder orar el propósito, la intención de Dios para con nosotros. Al hacerlo, estamos nosotros poniéndonos de acuerdo con Dios mismo para que podamos hacer lo que Él siempre ha querido que hagamos. Esa es la intención, ese es el propósito universal, que es un propósito directamente de parte de Dios. Y nosotros hacemos bien en estar en el mismo sentir con Dios. Hoy vamos a extraer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el libro de Filipenses. Filipenses, por favor, Miriam de Ramírez, que ya está con nosotros, para que por favor haga esta lectura en Filipenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo, o ella va a estar leyendo desde el verso 12 hasta el 18. Entonces, Miriam, tan pronto tenga la Amén. lectura. Amén. Bueno, Amén. muy bien. Ella ya está lista, ya como siempre, muy atenta. Amén. Invito a que por favor haga la lectura. Amén. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, desde el capítulo 12 al capítulo, me dijo, al verso, perdón, del verso 12 al verso Al 18. 18. Sí, Ok, cómo no. amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Amén. Miriam, mil gracias. Usted es muy amable y permítame darle la bienvenida a todos quienes han ingresado ya a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra definitivamente al estarla escudriñando, al estarle pidiendo a Dios que compartir con ustedes el día de hoy, pues la verdad que ha sido bien interesante lo que el Señor deja ver acá en esta escritura. Es una porción de esas que muchas veces quisiéramos nosotros o, o prácticamente los que la traducen, los que la escriben, jamás pensaron en tapar los asuntos que le suceden a los hombres y a las mujeres de Dios en cuanto al servicio del Señor. O sea, todo lo que se tiene que sufrir muchas veces por causa de servirle al Señor. Y esto tiende a ser aprovechado por los incrédulos, por los que no son creyentes y también por los que siendo creyentes se aprovechan de una situación lamentable, de una situación desafortunada para los que predicamos el evangelio.
Me fascina esta palabra en el sentido de poder ver a un hombre de Dios que, a pesar de estar en cadenas, de estar preso, no deja de predicar la palabra. O sea, una persona que está enfocada, definitivamente muy bien enfocada en servirle a Dios, no se deja distraer ni por sus asuntos personales, ni por sus asuntos familiares, ni por sus asuntos sociales. Por nada, prácticamente bajan la guardia, sino que está prácticamente en el propósito. Y en el propósito de Dios, cualquier persona es capaz de sufrir situaciones adversas y no desmoronarse, no caer en esa tendencia de la autocompasión, del provocar lástima, del hacer que le tengan como esa consideración. El apóstol Pablo no era esa clase de persona. Cuando él se convirtió al Señor, se convirtió de corazón. Cuando él se convirtió al Señor, fue para nunca más volver atrás. Cuando él se convirtió al Señor, fue para predicar el evangelio de Cristo. Él no era una persona de medias tintas. Él no era una persona ambivalente. Él no era una persona que se dejaba llevar por las circunstancias. Por eso vamos a observar los detalles que están en esta escritura. Versículo número 12. El título nomás me fascina y yo creo que todos en algún momento hemos hecho uso de esta palabra, donde él dijo, para mí el vivir es Cristo. Esa era su razón de ser y esa debe ser la razón de ser de nosotros también. Si estamos en Cristo, vamos a poder pasar todas las adversidades que la vida nos presente. Algunas vendrán porque nosotros las provocamos, pero muchas de ellas vendrán sin la intención nuestra, sin que nosotros hayamos como propiciado el asunto. Dice el versículo número 2. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, dijo él, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El apóstol Pablo había caído preso en una de las ciudades donde él primero predicó el evangelio. Son esas circunstancias que muchas veces uno no provoca, pero que él, si uno mira la historia, aproximadamente 11 años atrás, el apóstol Pablo estuvo ahí y fundó la primera iglesia, que fue la iglesia en la ciudad de Filipo. Y él dejó establecida esa iglesia y dejó un hombre de Dios ahí al frente y él siguió el camino. En su primer viaje misionero, él fundó esta iglesia. Dios lo empezó a usar. Fue una de las primeras o de los primeros frutos que él dio al ser un predicador del evangelio. Donde él se paraba, las multitudes llegaban por las señales, por los milagros, por la unción que había en él. Y se establecía una iglesia. Y él no se demoraba mucho en un lugar y seguía a otro. Y lo poco o en poco tiempo que hizo al fundar esta iglesia de Filipo, ahí quedó un remanente muy hermoso. Ahí quedaron personas muy creyentes en su totalidad como él. Pero también hubo personas que pensaban todo lo contrario. Esta palabra divinamente se podría titular cuando rivalizan los hombres de Dios, cuando hay competencias malsanas. Y eso se ve hoy en día muchísimo. Y no hay muchas personas que no les interesa hablar de alguien para opacarle su ministerio, para opacarle su llamado, para opacarle su visión, su trabajo. Y ese era el caso que estaba Pablo viviendo acá. Por eso él dice
que las prisiones o lo que él está viviendo, que da la sensación de ser un malhechor, de ser un maleante, de ser una persona mala. Y resulta que él estaba allí era por causa de la palabra. Y él lo que dice es dirigiéndose a tres clases de personas que estaban ahí en Filipo y que sí se habían convertido de corazón y que a ellos no les interesaba las circunstancias, a ellos les interesaba era predicar el evangelio, aún en medio de circunstancias difíciles. Por eso es que es fascinante poder ver a un Pablo que no solo en las buenas condiciones, que no solo en las plazas públicas, que no solo en las casas muy cómodo, predicaba la palabra, sino que él en cualquier parte. Y aquí lo está comprobando. Y él prácticamente, esta carta que se la dirige, dice el versículo 1, que a los santos que están en Cristo, a los obispos y a los diáconos. O sea, esta carta era para todos, para todo el que la recibiera, para todo el que estuviera convencido que Jesús es su Señor. No para aquellos que rivalizaban, no para aquellos que se mofaban de su situación, no para aquellos que caen en la religiosidad y piensan que a los hombres de Dios no les puede acontecer nada malo. Piensan que a los hombres de Dios no pueden sufrir un escalabro matrimonial o que un hijo caiga en vicios o que tenga pérdidas económicas o que se enferme. Ese ha sido un gran problema, que muchas personas de pronto van detrás de un hombre por lo que él les puede dar. Y en buena parte tienen razón. Pero cuando Pablo cae en la cárcel, muchas personas fue a tomarlo para mal. Cuando él cae en la cárcel, muchas personas empiezan a usar eso para sacar ellos y promocionar su ministerio, porque ellos creyeron que Pablo ya estaba rendido. Ellos creyeron que Pablo no podía hacer nada desde la cárcel. Y si supiéramos que en esa cárcel nacieron 3 libros, y este es uno de esos. Filipenses se escribió detrás de rejas. Filipenses se escribió, y no solo Filipenses, Colosenses, Efesios, fueron cartas que el apóstol Pablo terminó escribiendo desde la cárcel. Es impresionante cuando Pablo declara que su situación ha redundado, ¿sí? Ha redundado para el progreso del evangelio. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo, cuando está allí, él no pierde el tiempo. Él dice, para muchos, yo estoy aquí por malo, pero para Dios yo estoy aquí por bueno. Así puede que no me voy a quedar a llorar mi problema, no voy a lamentar mi situación, sino que me voy a levantar y voy a empezar a predicar el evangelio. Y antiguamente había una costumbre, y era que a los presos se les permitía como un contacto con la gente externamente. Entonces a Pablo le llevaban hojas, pergaminos, y él escribía. Él escribía y él enviaba esas carticas, esas notas. ¿Qué pasa? Es que con el correr del tiempo fueron encontrando los fragmentos de la Biblia y fueron uniendo esas partecitas. O sea, esta carta se pudo haber escrito en 80 pedazos, por decirlo así, en 80 notas, pero era un solo mensaje, porque la demora era que recibiera algo de parte de Dios y él lo enviaba a la gente. Pablo no podía salir, pero ellos se podían acercar a él, porque era una forma de escarmiento del Imperio Romano para que nadie siguiera a una persona así, para que se dieran cuenta cómo sufrían. O sea, a él no lo encerraban,
en un lugar donde no se pudiera ver. Al contrario, donde se pudiera ver, para que así muchos tuvieran temor al imperio y no siguieran ese mismo camino. Así pues de que estamos viendo a un Pablo que le saca provecho a la circunstancia, que se lamenta. Él dice, quisiera no estar aquí, pero ¿qué hago si estoy aquí? No sé a cuánto les ha pasado. No sé cuántos pudieran decir algo así como eso. No quisiera estar aquí, pero estoy aquí. Entonces, ¿qué hago? Siempre tenemos dos opciones, o llorar o reír. Siempre tenemos dos opciones, o sentir que hemos fracasado o ahí mismo nos levantamos. Siempre hay dos opciones. Usted decide, mi amado. Todos decidimos. Quiero que repita esa frase, quiero que la grabe, quiero que alguien la escriba, aún en las redes sociales. No quiero estar aquí, pero estoy aquí. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y repito, porque a usted se le debe grabar esas palabras. Usted debe hoy decidir, estoy aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no quería estar en esta situación lamentable, pero estoy aquí. No se ha dado cuenta, muchas personas quisieran estar en la fama, quisieran estar en la gloria, pero no están. Entonces, sería muy lamentable quedarnos llorando, quedarnos mirando nuestra miseria, ¿no? Si la podemos transformar, vamos a transformarla. Pero si no la podemos transformar en el momento, lo mejor que podemos hacer es sonreír, sonreír y decir, este problema es pasajero. Lo que estoy viviendo es pasajero. Ese era el apóstol Pablo. Decía, mis prisiones para muchos se ha vuelto un motivo de desprestigio, de que yo no soy un predicador del evangelio. Como si a los que predicamos el evangelio no nos pudieran acontecer cosas así. Muchas historias, mis amados. Créanme que el evangelio está lleno de personas y de circunstancias adversas. Veamos a un David cuando pecó con Betsabé. Cuando él se da cuenta, él dijo, yo no quería estar aquí, pero estoy aquí. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Qué hizo Dios con Elías cuando se metió debajo del enebro? Cuando se fue a la cueva. Dios lo sacó de su circunstancia. ¿Qué hizo cada hombre de Dios? ¿Qué hizo Moisés en el desierto? Él no quería estar ahí, pero llegó a estar allá, pues pastorear ovejas mientras que llega el llamado. ¿Qué hacemos mientras salimos desde ese atolladero? ¿Qué hacemos? Se va a dedicar a llorar, mi amado. Se va a dedicar a lamentar la situación o se va a levantar. Por eso Pablo dice, lo que a mí me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Ay, amado, mire, Dios va a aprovechar su situación. Yo sé que usted no quiere estar ahí. Yo también muchas veces en como me encuentro digo, no quiero estar aquí, pero si estoy aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué camino voy a coger? No puedo echarme a llorar, no puedo botarme en una cama y decir, no pasa nada. No, tengo que levantarme. Tengo que hacer como David que enfrentó a Goliat. Fue el único valiente. Fue el único que llegó y vio la circunstancia diferente. Dijo, yo la puedo cambiar y la cambió. Él la cambió porque se levantó, porque llegó de un lugar donde no conocía el miedo. Llegó de una capacitación. Llegó de un seminario intenso que era matar osos y leones, defender las ovejas. Así él veía, cuando llega y ve esos dos bandos, así él veía al pueblo de Israel como ovejitas arrinconadas, como que el lobo y el león los querían destruir. Así vio David la circunstancia y dijo, esto es igual, a lo que yo he vivido allá está aquí igualito. Entonces Pablo lo que dice es, esto que me está pasando, muchos lo han visto para bien. Por eso dice que sus prisiones fueron evidentes. Acordémonos en el libro de Hechos que Pablo estaba prisionero y él apeló a un rey, al rey Agripa. Él apeló, él dijo, quiero que me lleven ante el rey Agripa. Y lo llevaron porque él lo pidió. Y cuando estaba allá,
a pesar de que estaba en cadenas, predicó a Cristo Jesús de tal manera que el rey dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Ay, mi amado, de nosotros depende. Créame que si las lágrimas movieran a Dios, yo también me uniría a llorar. Pero las lágrimas no mueven a Dios. Ya lo hemos comprobado. La tristeza no mueve a Dios. El pesar no mueve a Dios. La pobreza no mueve a Dios. A Dios lo mueve una persona determinada. A Dios lo mueve una persona con fe. Si quiere, diga conmigo, por favor, Dios no está en mi problema. Dios está en mi fe. Vamos, dígalo. Vamos todos, por favor. Hoy es un día diferente. Hoy es un día para salir o para cambiar las circunstancias. Dígalo, dígalo fuertemente. Si quiere, escríbalo con letras grandes. Dios no está en mi problema. Dios está en mi fe. Dios está en mi fe. Y cuando uno lo ve así, entonces todo cambia, el panorama cambia. Ya no se siente uno el reducido, el menos. Por eso Pablo pudo sacar fuerza. Él estaba preso, pero él decía, a mí me da igual. Yo allá o acá puedo predicar el evangelio. Usted puede predicar el evangelio en medio de la escasez o en medio de la abundancia. Usted puede predicar el evangelio en todo momento. Esa es la lección que nos está dejando Pablo en este hermoso día. Luego dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ay, Dios. Mire, el enemigo jamás se imaginó que meter a Pablo en la cárcel, y como lo podían ver, muchos dijeron, yo quiero ser como él. Claro, también muchos dijeron, yo no quiero ser como él. Yo no quiero estar en los zapatos de Pablo. Pero muchos, dice ahí la palabra, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo creo que el pretorio, que era un lugar donde se ejercía justicia, era un lugar de política. Todo el mundo se enteró. Es que Pablo no era cualquier persona, él no era un desconocido. Acordémonos que él era de la tribu de Benjamín. Acordémonos que él era fariseo de fariseos. Acordémonos que él aprendió a los pies de Gamaliel. Acordémonos que él fue una persona intrépida que perseguía a la iglesia. Pero cuando se convierte a Cristo y le empiezan a pasar todas esas cosas, dice, wow, yo creo que él se acordaba cuando estaban apedreando a Esteban y cómo Esteban, en medio de recibir piedras, se arrodilló, pidió perdón y dijo, veo a Jesús de Nazaret sentado a la diestra de Dios Padre. Yo creo que todo eso a él dijo, en medio de los problemas puedo ver la gloria de Dios. Y muchas personas dijeron, yo prefiero ser como Pablo. ¿Por qué? Porque ve la gloria de Dios constantemente. Versículo 15. Dice, algunos, mire que no muchos, algunos, unos poquitos, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Porque ahí fue donde muchos aprovecharon a decir, ¿sí ve? Es porque no tiene la unción de Dios, mire dónde vino a caer. Es porque el Señor lo abandonó, mire lo que está viviendo. Ay, mis amados, si discerniéramos en el mundo espiritual, ¿por qué los hombres y las mujeres de Dios sufren? ¿Por qué los hombres y las mujeres de Dios a veces le pasan cosas como si fueran malos? Yo creo que hoy esta palabra nos va a ayudar. ¿Y saben qué? Sobre todo a pedirle perdón a Dios por las veces que pensamos que a los hombres y a las mujeres de Dios no les pueden pasar esas cosas. ¿Cuántos no juzgaron a un pastor porque le dio COVID? ¿Cuántos no juzgaron a un pastor, a un apóstol, porque le dio COVID y falleció? Y lo juzgaron en vida y han tenido eso como su llavero para poder hablar mal de ese hombre, de esa mujer de Dios, de esa familia.
Amado, es que el COVID le podía dar a cualquier persona. Una pérdida de un robo le puede pasar a cualquier persona. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, él hablaba acerca de sus circunstancias. Él dijo, yo pasé por ser preso, yo pasé por ser robado, yo estuve como náufrago 3 veces en alta mar, yo fui engañado entre falsos hermanos. En fin, o sea, nos acontecen cosas. Como dijo el Señor Jesús, si en el palo seco, si en el palo verde han hecho tanto, ¿qué van a hacer en el seco? Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la paciencia de vuestra fe va a hacer que nosotros salgamos de esa circunstancia. Pero hoy, mi amado, hoy no se quede ahí. Es de admirar personas que a pesar de que pasan circunstancias difíciles, predican el evangelio, salen a evangelizar y sonríen y le preguntan cómo están y dicen bien, bien. Acordémonos de aquella mujer que el profeta oró por el vientre de ella y tuvo un hijo y el hijo se le acababa de morir. Y el mismo esposo le dice, ¿cómo está todo? Y dice, bien. Se va de camino a buscar al profeta y encuentra unos mensajeros en el camino y le dice, ¿cómo está usted? No, estoy bien. Y se le acaba de morir el hijo. Y el profeta manda a su criado y le dice, ve, busca, encuentra a esta mujer, ¿por qué viene tan afligida? Pregúntale a ver qué pasa. Y él le pregunta, ¿cómo está su esposo? Bien. ¿Cómo está su hijo? Está bien. Y estaba muerto el hijo. Miren, mis amados, lo que es uno transformar las circunstancias, no aceptar lo que está viendo, sino ver otra cosa, ver con los ojos de Dios, ver con la dimensión del Espíritu Santo y transformar la situación. Pablo no se sentía preso. Pablo dijo, el cuerpo puede estar preso, pero el espíritu está libre. Pablo se veía libre. Muchos lamentaban la situación de él. Yo creo que muchos dijeron, oremos como pasó con el apóstol Pedro, que Dios envió un ángel y abrió las puertas y lo sacó libre. Yo creo que muchos hicieron eso, pero no a todos nos acontece igual, mi amado. No a todos nos pasa igual. Hay personas que una tribulación les puede durar 2 días, pero hay personas que una tribulación les puede durar 15 días, un mes, más tiempo. Y aún así se levantan a predicar la palabra, a decir Cristo vive y sonríen en medio de la adversidad. Y aquella mujer, cuando llega el profeta, a él sí le dice, mi hijo se ha muerto, mi hijo está muerto. Por eso, mi amado, no a todo mundo hay que contarle la situación. Usted no debe provocar la lástima de nadie. Usted no debe provocar que lo estén consolando. A usted, su consuelo es el Señor. Su consuelo es el Señor. Hoy quiero que usted se levante en el nombre de Jesús de una manera extraordinaria, que hoy se ponga su mejor traje, que hoy usted se ponga su mejor perfume, que hoy usted empiece a brillar, aunque la gente lo quiera opacar, aunque las circunstancias lo quieran opacar, aunque hay una realidad que no se puede desconocer, pero usted tiene que mirar diferente lo que le rodea. Tiene que hacerlo, mi amado, debe hacerlo por su bien, por el bien de su casa. Que su esposo diga, mi amor, ¿y eso? No, mi amor, es que hoy hay un milagro en camino. Hoy viene un milagro en camino. Hoy va a pasar algo glorioso. Que usted tal vez no quería hacer oficio y lo va a hacer. Que usted tal vez no quería ir a buscar trabajo, va a salir a buscar trabajo. Porque usted no es de los que se aminada, usted no es de los que las circunstancias lo vencen. Si quiere, diga igual, diga conmigo. Yo soy como el apóstol Pablo, todoterreno. Yo no me pongo a llorar en medio de la leche derramada. Yo voy y compro otra bolsa. Yo voy y ordeño otra vaca. No sé lo que tenga que hacer,
pero usted no se va a quedar ahí lamentando la situación. Pablo tenía motivos para haberse puesto a llorar. Pablo tenía motivos para haber hasta hecho un ayuno, decirle, Dios, sácame aquí para que el evangelio llegue más allá. Mire, de esa cárcel salieron el libro a los Efesios, el libro a Colosenses y el libro a los Filipos. 3 cartas. 3 cartas que hoy las tenemos con nosotros. Por eso, mi amado, ¿usted no cree que muchas personas han dejado de hacer cosas muy importantes? Porque Dios Dios los necesitaba prácticamente ahí. Porque si Pablo hubiera seguido viajando en ese lapso de tiempo, no salen estas cartas. Miren lo que es Dios, a veces permitirnos situaciones. Porque a veces Dios permite una pérdida, porque a veces Dios permite un fracaso, porque a veces Dios permite una desilusión amorosa, para que usted pueda valorar lo que tiene, para que usted pueda darse cuenta que Dios es el único que puede restaurar, para que la mano de Dios esté ahí. Alguien dijo, nos pasan cosas para poder contar de esas cosas. Nos pasan cosas para poder enseñarle a otros cómo se sale de esa situación. Dice versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, que eso era lo que estaba viviendo Pablo. Pablo se enteró. Pablo se daba cuenta. Yo creo que algunos de aquellos pasaban por enfrente de la cárcel y le hacían, yo creo que un guiño de ojo a Pablo, como quien dice, si ven que yo sí predico a Cristo, si ven que yo sí estoy bien con Dios, a mí no me pasa lo que le pasa a usted. Porque es que a veces relacionamos la circunstancia con pecado y no necesariamente debemos estar en pecado para que nos pasen cosas adversas. Es la voluntad de Dios, Dios lo permite. Dios lo permite para sacar lo mejor de nosotros, para saber de qué estamos hechos. Versículo número 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Porque llegaba el rumor allá donde Pablo fulano de tal está predicando de Cristo. Y mire cómo lo está haciendo. Le está añadiendo cosas de la ley, le está añadiendo cosas que no se deben hacer. Y Pablo decía, lo hacen pero no sinceramente, por ganancia. ¿No ha notado usted que hoy en día son como costumbres aprendidas? O sea, cosas que se han aprendido pero no se viven, no es la realidad. Hoy en día hay muchas personas que dicen lo mismo que dicen otros, pero no lo viven, no lo sienten, solo capturan mensajes y ellos lo replican a su manera. Pero eso no salió de su corazón, eso ellos no se lo ganaron en oración, eso no se ve el estudio, se ve que se dedicaron fue a aprender lo que otros enseñan y eso están haciendo. O sea, no se está sacando lo mejor del corazón de Dios. No se está enseñando con amor, sino por lucro, por lucro. Y eso es lamentable, mis amados, que hoy en día prácticamente tengamos enseñanzas repetitivas del uno y del otro, pensando que va a resultar lo mismo. Y nosotros debemos predicar a Cristo porque lo vivimos. Es mi Cristo el que yo predico. Es mi Cristo el que me salvó, el que me sanó, el que me liberó, el que me está ayudando, el que me lleva de su mano. Uno debe predicar es al Cristo que uno vive. Acordémonos de una historia que está en el libro de Hechos. 7 muchachos que eran hermanos trataron de echar fuera un demonio y ellos dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. ¿Se da cuenta? Ellos lo dijeron así textualmente, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Se da cuenta? Ellos no estaban predicando. Era el que predicaba Pablo, de tal manera que el demonio les dice, yo sé quién es Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Eso está pasando en la hora, eso está pasando. Por eso, mi amado, no sintonice cualquier emisora. No escucha a cualquier predicador, porque no todos están hablando de parte del Señor.
Usted tiene que ir es a la palabra. Usted debe ir a la palabra. Vaya a la palabra, mi amado. Mire, lo que diga el Señor en la palabra está bien. Usted es tan fino que no cualquiera le sirve para enseñarle. No cualquiera le puede instruir en el camino del Señor. Y Pablo lo estaba viviendo y mucha gente lo estaba haciendo. Decía, me están añadiendo aflicción a mis prisiones, porque ahí sí yo quisiera estar libre para ir y corregir eso. Y muchos se aprovecharon. Por eso les digo, mis amados, hay quienes le sacan provecho a los malos momentos que viven los hombres y las mujeres de Dios. Para ellos crecerse, para ellos levantarse y se ufanan, diciendo, si ve, a mí no me pasó eso. Pero hay que aplaudirles a aquellos que a pesar de sus malas circunstancias, de su mala situación, no se quedan ahí, sino siguen predicando a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, hay que predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando habla de a tiempo, quiere decir cuando todo está bien. Y cuando habla fuera de tiempo, cuando todo está mal. A Cristo hay que predicarlo, en las buenas y en las malas. Cuando Él nos da y cuando no nos da. A Cristo hay que predicarlo siempre. Por eso le añadían dolor al apóstol Pablo, que decía, ahí sí yo quisiera estar libre, para no permitir que estos hombres y mujeres se ufanen y prediquen un evangelio diferente. Verso 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Había personas que enseñaban a Cristo con amor, como es nuestro deber, como es que debemos predicar nosotros el evangelio, predicarlo con amor, queriendo que la persona sí conozca a ese Cristo maravilloso, buscando miles de formas, de maneras, con paciencia, con amor, con dedicación, con disciplina, llevándoles una palabra sencilla, no complicándole a la gente el entendimiento. Lo más sencillo posible, poderles compartir el evangelio a las personas. No tenemos que buscar palabras muy finas, ni muy teológicas, ni muy profundas. No, sencillo. Lo más sencillo posible. El evangelio nunca ha sido complicado. Somos nosotros los que lo hemos complicado. Es fácil hacerlo. Es cuestión de querer hacerlo. El apóstol Pablo decía, muchos predican a Cristo por amor. Esos que lo hacen, salvan la patria. Esos que lo hacen, bendicen el evangelio. Esos que lo hacen así con amor, son los que le quitan las excusas a los demás. Y termina diciendo en el verso 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo terminó en medio de su dolor también, de ver que los unos predicaban a Cristo para sacar pecho, para recibir gloria, mientras que los otros con amor, con humildad. Él dijo, lo bueno es que Cristo es predicado. Lo mejor de todo este asunto es que Cristo es predicado. Como en una casa donde hay hijos que colaboran bien y otros de mala voluntad. Yo creo que el papá o la mamá terminan diciendo, a la final todos ayudaron. A la final todos aportaron para el mercado. A la postre se pagó el recibo de la luz del teléfono. Algunos de buena voluntad dieron lo que dieron y otros a regañadientes, pero también dieron. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias a Jesús. Todas las doctrinas, todas las doctrinas, todo lo que se hable de religión incluye a Cristo. Lo he dicho muchas veces, que aún el enemigo tiene que usar a Cristo para hablar sus mentiras. Increíble, increíble todo esto. Porque Cristo es el centro de todo. Él es el centro de todo. Incline su rostro, por favor, ahí donde está. Incline su corazón también. ¿Y sabe qué? Incline su circunstancia.
Yo siento en mi espíritu que esta palabra ha llegado a algunas personas, ojalá a todas, que les pueda hacer vivir y revivir, que el amor por Cristo es superior a su problema, que usted debe sacarle provecho a su circunstancia, que usted debe hoy levantarse y decir, esto no me va a azotar, estas cadenas no me van a dejar, no me van a tapar, me levanto, me levanto. El enemigo quería que llorara, no voy a llorar, voy a reír. El enemigo quería que yo me lamentara, no, no lo voy a hacer, voy a hablar bien. Hoy voy a hablar bien de mí, hoy voy a hablar bien de lo que puedo hacer. El apóstol Pablo terminó diciendo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En esta misma carta el apóstol Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Vamos, sécate las lágrimas, sécate las lágrimas, levántate, quítate el velo, quítate el luto, quítate la tristeza, abre tus ojos espirituales y empieza a ver la gloria de Dios. Empieza a ver cómo vería Dios en su problema, cómo lo estaría viendo el Señor. Esos ojos de Dios, ese Cristo que habita en ti, te va a hacer ver y te va a ayudar a ver las cosas diferentes. Y yo sé que vas a tener una victoria. Yo sé que vas a tener esa victoria. Yo sé que vas a lograr escribir tal vez el mejor poema, el que nunca le escribiste a nadie. Pero a veces Dios permite esos momentos de aflicción para que nos demos cuenta que hay una faceta nueva en nosotros. Tal vez puedes empezar a escribir el libro, ese bestseller que no ha salido, que nadie ha leído de tu circunstancia. Tal vez vas a poder ir a visitar a alguien y levantarle las manos, a pesar de que las tuyas están caídas. Y te vas a dar cuenta cómo ayudando a otros te ayudas a ti mismo. Te vas a levantar y vas a ver la gloria del Señor, que no tienes un centavo para el peso. Haz como dijo el profeta, pon la olla más grande, coloca la olla más grande, échale agua, échale condimentos, échale lo que quieras, porque hoy vas a comer a la manera de Dios. Hoy Dios invita, hoy Dios invita. Angélica, hoy Dios te invita. Angélica, yo sé por todo lo que has pasado, pero Dios te va a levantar. Dios va a hacer algo grande contigo, con tu casa, con tu esposo, con tu hija, Angélica María Sánchez. Dios va a hacer algo glorioso, algo fuera de lo común, porque Dios no olvida, Dios no olvida, Dios no olvida el dolor, Dios no olvida que se ha hecho por un lado y por otro. Pero cuando llega un momento, Dios empieza a sacar cosas grandes, cosas gloriosas. Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida. Por eso hoy yo te invito a que te levantes. Hoy yo te invito a que lo digas internamente. Hoy me levanto. Hoy no está aquí un derrotado. Hoy no está aquí alguien que fracasó. No, no, no. Eso, de fracasos prácticamente se ha escrito la historia. De fracasos. Porque solo fracasan los que intentan algo. Solo fracasan los que han triunfado en la vida. 3, 4, 5 fracasos, no les interesa, no los suman, no los tienen en cuenta, simplemente están enfocados hacia un propósito y vencen circunstancias y pasan por sobre lo que sea, pasan por sobre lo que sea. No les importa el hazmerreír de la gente, no les importa la crítica, no les importa que otros lo superen. Ellos no están compitiendo. Ese era el apóstol Pablo. Él decía, yo no compito con nadie. Yo no voy a competir con nadie. Me alegra saber que Cristo es predicado por amor o por desamor. Me alegra que Cristo es predicado, pero no cualquier Cristo, no el Cristo de otro, es mi Cristo, el Cristo que nos salvó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde estabas? ¿Se acuerdan dónde se encontraba? ¿Se acuerdan la situación cuando Dios te alcanzó? ¿Cómo eras? ¿Quién eras tú? ¿Se acuerdan?
la amargura que cargabas. ¿Te acuerdas de ese dolor, de esa ruina, esa pobreza, los problemas, los pleitos en que vivías? Cuando Cristo llegó a tu vida, Él lo hizo. Él te cambió. Él te cambió. Él te cambió. Mírate bien y lo verás. No eres la misma persona. No eres la misma persona. Porque ahora que estás en Cristo, evades situaciones, evades circunstancias. Alégrate. En medio de tu dolor, alégrate también. Alégrate. Alégrate en medio de, a veces, de la escasez. Diga, como dice el libro de Job, capítulo 5, verso 22. Del hambre te reirás. Del hambre te reirás. Del hambre te reirás. De la pobreza te reirás. De la ruina te reirás. Del fracaso te reirás. De todo lo que te hizo llorar, te vas a reír. Te vas a reír. Vas a pasar la página. Vas a ver algo diferente y te vas a alegrar. Y yo me voy a alegrar contigo. Y los que estamos aquí nos vamos a alegrar contigo. Vamos a celebrar en grande. Vamos a celebrar en grande. Pero hay un misterio que acontece en la iglesia del Señor. Que cuando las personas tienen necesidades, las divulgan. Pero cuando Dios les da lo que quieren, no dan testimonio. No cuentan las maravillas de Dios. No cuentan. Eso lo disfrutan a escondidas. Y no lo comparten con el Señor, sino ellos solitos se refugian allá en su casa. Cuando nunca tenían una casa, ahora que la tienen, se esconden en su casa. Se esconden. Que no tenían un carro, ahora lo tienen y se esconden en su carro. No, mi amado. Cristo es más que una casa. Cristo es más que un carro. Cristo es más que cualquier cosa que podamos tener en esta vida. Alégrate. Sonríele a la vida, sonríele a Cristo Jesús. Dale, Señor, tú eres extraordinario. Tú me haces ver flores donde no hay jardines. Tú me haces ver estanques de agua en los desiertos. Tú me haces ver maravillas, Señor. Dios, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi casa, Señor, si tú no estuvieras ahí? Dígaselo. Dígaselo a Él en sus palabras. Hoy busque las mejores palabras y diga, Señor, te amo. Te amo a pesar de. Así era el apóstol Pablo. Él decía, no me consideren a mí. Consideren a todo aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Esa persona sí es digna de consideración. Pero a los que estamos en Cristo, no. Que no nos tengan lástima. Que no nos vean llorar. Que no nos vean lamentar la situación. No somos de los que retroceden. No, Dios no nos trajo hasta aquí para llegar y lamentarnos. Ahora que estamos en Cristo. Ahora que estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Vamos, levanta las manos. Levanta las manos. Aunque no las quiera levantar, levántalas. Aunque las circunstancias dicen, no puedo. Tú dices en tu corazón, sí puedo. Sí puedo. Hoy levanto mis manos. Como dice la canción. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Porque cuando levanto mis manos, como en el caso de Moisés, Josué, Israel vencía a Amalek. Y cuando las bajaba, Amalek vencía a Israel. Mantén tus manos levantadas por ti, por tu esposo, mujer, por tu esposa, amado varón, por tus hijos, amados padres, por tus padres, queridos hijos. Mantén tus manos en alto. Mantén tus manos arriba. No te aminades. No mires circunstancias, mira soluciones. Cristo Jesús es la solución. Un milagro viene en camino. Un milagro se está desarrollando a favor tuyo, a favor de tu casa. Te bendigo. Te bendigo con todo mi corazón para que te vaya bien, no solo hoy, mañana, pasado mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Angélica. Hermosa niña de Dios, por favor, salúdenos y nos dicen que ayuda esta palabra hermosa. Amén, pastor. Buenos días para todos. Buenos días. No, mi pastor, de verdad que Jesús es muy bueno.
Amén. Su merced decía que a los pastores también les pasan cosas, que los pastores también viven cosas y para mí los pastores viven procesos más fuertes. Para mí ser pastor implica, el proceso es más fuerte, es más doloroso. Estaba mirando esta semana al pastor Fabio Gil y lamentablemente veía que su bebé se murió. Una bebé que venía en camino, una bebé esperada, amada, una bebé que estaban anhelando, que la iglesia oraba por ella y veía que lastimosamente se murió. No sé si alcanzó a nacer o si murió en el vientre, no sé. Pero a mí esto me confrontaba mucho. Yo decía, gracias, Dios es demasiado bueno conmigo, con mi casa. Los que no saben, mi bebé nació prematura, estuvo hospitalizada, pero Jesús todo el tiempo estuvo con nosotros, todo el tiempo Amén. estuvo ahí fortaleciéndonos, sanando a mi hija, levantándola y haciendo que avanzara muy rápido. Fue muy rápida la salida de mi hija. Y yo decía, de verdad que los procesos de Dios son muy fuertes, pero no me imagino cómo van a salir de fuertes ellos cuando avancen en este proceso, porque vienen mayores cosas. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no le podemos dar explicación, no podemos darle una razón, pero de verdad que es tan bonito ver cómo ellos muestran que Jesús siempre está con ellos a pesar de, y yo digo, si todos tenemos esa certeza de que Jesús está con nosotros a pesar de mi problema, a pesar de mi deuda, a pesar de mi tristeza, a pesar de los vacíos que tengamos, y podamos tener claro que Jesús está con nosotros a pesar de, así como hablaba mi pastor sobre Pablo, él estaba preso, estaba encadenado, estaba mal, dice, según nuestro pastor nos ha explicado, estaba amarrado de pies y manos, pero aún así él adoraba a Jesús, le daba la gloria y seguía creyendo en Jesús y hablando de Jesús. Entonces, no, que este sea un día para que todos empecemos a abrir nuestra boca a hablar de Jesús a pesar de la circunstancia que estoy viviendo, a pesar del problema, a pesar de la deuda, a pesar de la pérdida, que hoy sea el día en que todos abramos la boca y hablemos de Jesús. Entonces, muchas gracias, mi pastor, y muchas gracias por esas bendiciones. Yo sé que su merced siempre tiene lo mejor para nosotros. Entonces, feliz día y un abracito. Muchas gracias, mi pastor. Amén, Angélica. Gracias, mi amor, por ese saludo, por ese aporte tan valioso también. Y así es, mis amados. Pero alguien dijo, si tú conoces mis debilidades, conoces mis fracasos, conoces mis cicatrices, mis heridas y me sigues amando, wow, es porque se te ha revelado de parte de quién se ha sufrido todo esto. Solo aquellos que conocen y tienen a ese Cristo que tiene uno, lo pueden entender, los demás no. Los demás lo usarán para crítica, para mofa, hasta para apartarse del Señor. Dirán, no, ¿qué hago detrás de él? Y alguien dijo, andar al lado de un procesado da la sensación de andar al lado de un fracasado. Vuelvo y repito eso. Andar al lado de un procesado da la sensación de andar al lado de un fracasado. Yo creo que muchas veces se quisieron hacer del lado de Moisés, porque decían, no, este hombre sí, le pasan unas terribles. Así le pasaban a muchos y muchos se han apartado del camino del Señor porque se hacen un estereotipo, se crean una imagen de que los pastores, los apóstoles, los profetas, no, ellos siempre viven bien. Por favor, quítese esa imagen o si no, nunca va a poder ver al hombre de Dios. Nunca lo va a poder ver. Nunca lo va a poder ver. Nunca lo va a poder honrar. ¿Por qué? Porque está viendo una figura. Piensa que nosotros somos de la fama, de la farándula, no, nosotros no somos de allá. No somos de esos escenarios. Nosotros somos como todo lo diferente, lo que Dios quiere mostrar. Que Dios nos bendiga a todos. No olvidemos que mañana acá en Colombia, el 20 de julio, es el día de la independencia. Es un día festivo.
¿por qué no aprovecharlo mañana e ir a la casa del Señor? Vamos todos a estar en ayuno, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, ¿sí? Y vamos a orar por una libertad financiera. Vamos a orar para que se puedan pagar deudas, porque usted sin deudas orará mejor. Usted sin deudas podrá darle lo que quiere a su familia. Basta ya de darle tanto a los bancos, basta ya de darle tanto a los prestamistas. Oremos por milagros financieros para que su vida sea mucho mejor y la vida de su casa, de su familia. Así que les espero mañana 9 de la mañana. Amén. No tendremos la oración a las 6 porque anhelo que estén todos a las 9 allá en la iglesia. Así que esa es la invitación. Les quiero mucho. Y bueno, nos vemos mañana y el jueves volvemos a estar aquí 6 a.m. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.